Saludos desde Žižkov. Queridos colegas, en este vídeo me voy a dedicar a Antonio Machado. Vamos a leer unos poemas suyos y tratar algunos temas que creo que son interesantes y que son también, digamos, bastante específicos, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco en general, pero vamos a tratar algunos problemas, digamos, concretos, ¿no? Y algunos textos. Mm, Bien, sobre Antonio Machado, lógicamente ya tenéis una información. Es uno de los poetas de la generación del 98. Evidentemente es el poeta más importante de la generación del 98 y podría decirse que es el poeta más importante español del siglo XX y uno de los mejores poetas españoles de todos los tiempos y de la lengua española. Lógicamente, como todo lo que yo digo aquí, no son verdades absolutas, alguien puede pensar que no y esto se respeta, pero en fin. En cualquier caso, un poeta muy, muy reconocido, ¿no? La generación del 98 mm, a veces se caracteriza porque se ocupó del tema de España. Se dice en algunas publicaciones que esta es la clave de la generación del 98. Por ejemplo, lo que sirve para distinguirlos del modernismo. Esta es una idea que se puede poner en cuestión. No digo que no tenga parte de verdad, quizás sí, pero desde luego también puede ser cuestionada y se cuestiona en algunos libros, en algunas publicaciones más o menos recientes. Por ejemplo, el fantástico libro del profesor Calvo Carilla, La cara oculta del 98. En realidad, la generación del 98 trató el tema de España. Por ejemplo, en Antonio Machado aparece, esto no se puede negar, pero el tema de España es una cosa que venía de antes, ¿no? Es decir, que venía de todo el siglo XIX prácticamente. Mm, Por ejemplo, el problema acerca de la ciencia española, porque en España no hay ciencia, ¿verdad? Porque hay ciencia en Inglaterra o en Francia, pero no hay ciencia en España. Esto es un problema que es anterior a la generación del 98. Por ejemplo, aparece en el libro de Menéndez Pelayo de 1875, La ciencia española, ¿no? El tema de qué pasa en España, que no hay ciencia, está en este libro del año 75, 1875, que es precisamente el año que nace Antonio Machado, o sea que es anterior a la generación del 98. Y este libro es una respuesta a un debate que había entre los intelectuales españoles de este tiempo. Es una respuesta a Revilla, que era catedrático de literatura en Madrid, y había un debate, ya digo, acerca del problema de España, la ciencia, cuál es el sentido histórico de España. ¿No? Bueno, esto no es de la generación del 98, esto es anterior, ¿no? Y entonces aparece también en la generación del 98. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia de la generación del 98? Lo que hace que sea especial, ¿no? Bueno, en mi opinión, Mm, repito, esto no son verdades absolutas, son interpretaciones, ¿no? Mi interpretación es que la clave fue la lectura de ciertos autores filosóficos que se empezaron a poner de moda a finales del siglo XIX y que antes no habían sido leídos, ¿no? Uno de ellos es Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche sencillamente, Nietzsche muere en 1900, ¿no? Si no me equivoco, o algo así. Entonces, la generación de, yo qué sé, la generación de los realistas, la generación anterior al 98, no ha leído a Nietzsche porque Nietzsche está escribiendo, ¿no? En esa época. No lo conocen. Y la influencia de Nietzsche sí que es importante, es clave. O la influencia de otros filósofos que los autores del 98 leen mucho, ¿no? Y son autores filosóficos. Por ejemplo, Kant, pero también Schopenhauer. Schopenhauer ya había escrito antes, pero en España empieza a ser conocido en los años, prácticamente se le traduce en los años 90, 1890. Y a partir de ahí ejerce una influencia. Y esta influencia es nueva. Es una influencia que ejerce Schopenhauer por primera vez en España, prácticamente, en la generación del 98. Esto es lo que hace que sea especial esta generación. Claro, ya aparece Schopenhauer en algunas obras anteriores a la generación del 98. Cuidado, ¿eh? Por ejemplo, en el cuento Superchería de Clarín, que es la generación naturalista. Pero es una excepción, es una excepción. Entonces, repito,
creo que es la influencia de estas corrientes filosóficas lo que hace de la generación del 98 algo especial, algo diferente. Claro, esto puede verse en Clarín puntualmente, y esto hace que Clarín se parezca mucho a la generación del 98. Esto es lo que dice Gonzalo Sobejano. Bien, entonces, esta influencia de la filosofía la vamos a ver en Antonio Machado de una forma muy potente. Por ejemplo, cito de este libro, que es magnífico, Prosas dispersas. Son las prosas de Antonio Machado, es decir, un montón de textos que escribió Antonio Machado en periódicos, en un montón de sitios, que los publicó, ¿no? Y los ha reunido Jordi Domènech, que es uno de los grandes especialistas actualmente sobre Antonio Machado. Este es un libro maravilloso, maravilloso, no solo porque tiene los textos de Machado. Las prosas de Machado están editadas también por Oreste Macri, pero los comentarios, las notas que hace Domènech son fantásticas. Y aquí están las cartas de Antonio Machado, aquí están los prólogos que escribía para otras obras, etcétera, etcétera. Y en una carta a Ortega y Gasset del año 1913, Antonio Machado está en Baeza en esa época, dice, he vuelto a mis lecturas filosóficas. O sea, no que está leyendo filosofía por primera vez, sino que ya ha leído y que ahora vuelve. He vuelto a mis lecturas filosóficas, únicas en verdad que me apasionan. Leo a Platón, a Leibniz, a Kant, a los grandes poetas del pensamiento, etc. En otro momento dice, por ejemplo, y voy a decir cuál es la fecha de esto, es un prólogo que hace para una pequeña nota biográfica para una antología que iba a hacer Azorín, y esto es del año mm, del año 13, me parece también. eh, Dice Antonio Machado, en esa especie, es como si Antonio Machado escribiera una pequeña biografía de sí mismo, y dice, eh, soy más autoinspectivo que observador y comprendo la injusticia de señalar en el vecino lo que noto en mí mismo. Mi pensamiento está generalmente ocupado por lo que llama Kant conflictos de las ideas trascendentales y busco en la poesía un alivio a esta ingrata faena. Mi pensamiento está generalmente ocupado por lo que llama Kant conflictos de las ideas trascendentales. Casi nada. Machado estaba todo el tiempo estudiando a Kant. También leía a los otros filósofos, como por ejemplo Platón, Leibniz, Spinoza. También lee a Unamuno, muy importante, la influencia de Unamuno es básica. Del Unamuno novelista, del Unamuno poeta y del Unamuno filósofo, o sea, de Unamuno en general. Y a otros filósofos, ¿no? Que a veces cita y está estudiando griego y cita a Shakespeare en inglés, Antonio Machado, bueno, una cosa tremenda, ¿no? En fin, pero fijaros cómo él mismo dice que está estudiando y leyendo a los filósofos, ¿no? Y cita a Kant, ¿no? Con una terminología filosófica en la que no voy a entrar porque sería largo, larguísimo. Pero ahí veis, ¿no? Esta presencia de los filósofos que es muy intensa, digamos. Y esto si alguien lo busca en otros poetas anteriores, que son buenos poetas, por ejemplo en Becker, no, es imposible encontrarlo. Becker es un poeta fantástico, pero no tiene estas influencias. Y podría haber leído a Kant, porque Kant es de 1800, del siglo XVIII, ¿no? Pero no le interesa eso, ¿no? No digo que no hubiera leído un día Kant, ¿no? Una cosa pequeña, ¿me entendéis? Pero no hay una influencia. Así que por primera vez vemos esta presencia intelectual, repito, de Kant, de Leibniz, de Schopenhauer, etcétera, en la poesía. Muy importante la influencia de Bergson, que es el filósofo francés con el cual Antonio Machado llegó a estudiar, ¿no? Fue a París con una beca a estudiar. Antonio Machado nació en Sevilla, luego su familia se trasladó a Madrid, era una familia de intelectuales, el abuelo era catedrático de geología, me parece, pero era un intelectual, el padre es un folclorista muy importante en la historia de España, cultural, es el primer folclorista español, ¿no? Llamado Demófilo.
como mote, ¿no? Sí, como pues es Gifka, ¿no? Y bueno, repito, la familia se traslada a Madrid. En Madrid Antonio Machado va al instituto y va ni más ni menos que a la institución libre de enseñanza, muy importante para entender la historia cultural de España en esa época. Era el instituto como gymnasium más avanzado de su época. Y luego Antonio Machado tiene que buscar trabajos, necesita un trabajo para vivir y entonces se hace profesor de francés, porque él sabía francés, había estudiado francés para leer la poesía francesa y había estado en París, creo que en dos ocasiones, antes de ser profesor. Y entonces él se hace profesor y va a Soria como profesor de francés. En Soria conoce a Leonor, se casa con ella, la famosísima historia de amor de la literatura española. Se casa con Leonor y entonces al año siguiente, que creo que es el año, si no recuerdo mal, cito de memoria, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo un poco de memoria, es el año 1911, cuando va a París, porque le dan una beca de la Junta para la ampliación de estudios y entonces él puede ir a París a estudiar. Es mayor, porque él nació en el año 75, entonces ahí tiene 35 años, recién casado, va a París. Y claro, es feliz, ¿no? Porque no tiene que trabajar, solo se dedica a ir a la universidad y a pasear con su mujer, ¿no? Por París. Fantástico. Entonces, Leonor se pone mala, tiene tuberculosis, ellos vuelven a España, tiene que pedirle dinero prestado a Rubén Darío, que está en París también, para poder hacer el viaje. Y entonces vuelve a España a Soria, y ahí ya muere. Leonor, al poco tiempo, Leonor muere. Y entonces él publica su segundo libro, Campos de Castilla, 1912. Y al morir Leonor él tiene que irse de Soria, no lo soporta, ¿no? Quedarse allí. Entonces va a Baeza, que es una ciudad pequeña de Andalucía, de Jaén. Muy bonita, por cierto. Una ciudad preciosa. Parece una ciudad castellana, no es una ciudad de casas blancas, típica, sino que es una ciudad que parece de Castilla, ¿no? Que es con las casas de piedra y todo eso. Es una ciudad preciosa, pero cuando Antonio Machado llega allí, claro, esto es 1912, imaginaros, o 13, no recuerdo cuándo llega, creo que finales del año 12. Entonces, claro, es un pueblo y Antonio Machado se queja de que es un sitio sin cultura, que no se puede casi ni comprar el periódico, ¿no? O sea, que no, la gente no lee, ¿no? Em, y entonces él allí, bueno, está muy solo, se siente muy solo. Su gran esperanza, la gran esperanza de Antonio Machado era conseguir un traslado, es decir, él era profesor de instituto de francés y también daba clases de literatura, bueno, y otras cosas, pero básicamente es profesor de francés, entonces su esperanza es que lo trasladen, a Salamanca. ¿Por qué? Porque en Salamanca está Unamuno. Y Salamanca además es una ciudad universitaria, es una ciudad culta. Y entonces, en muchísimas cartas, por ejemplo, carta a Miguel de Unamuno, eh, escrita desde Baeza y que es del año 13, si no recuerdo mal. A ver, perdón, quiero comprobarlo para que no me digáis que estoy mintiendo. Creo que es del año 13, bueno, da igual, ¿no? Carta a Miguel de Unamuno dice, para mí sería una inmensa satisfacción el ir a Salamanca de profesor. Y esto lo repite muchas veces. Esto se lo dice a Unamuno y le dice, oye, pregunta a ver si puede haber un traslado, etcétera, para mí, y no lo consigue nunca. Pero luego, mucho más tarde, consigue ir a Segovia, donde ya se siente mejor porque está cerca de Madrid, y entonces el fin de semana lo pasa en Madrid. Luego viene la guerra civil y Antonio Machado tiene que huir de Madrid porque es republicano y finalmente muere en el exilio en Francia. Y está enterrado en Collioure, en el sur de Francia, casi casi con la frontera de España. Bien, entonces Antonio Machado, repito, cuando era un gran lector de filosofía y cuando está en Baeza, eso hay que entenderlo, cuando está en Baeza, como él quiere tener un destino mejor, por ejemplo, Salamanca, o si pudiera ir a Madrid, sería feliz, ¿no? Pero lo consiguió cuando al final de su vida, ¿no? Mm, Porque había que tener méritos, ¿no? Y, o sea, era difícil conseguir un traslado. Y, entre otras cosas,
era bueno, para conseguir un traslado, era bueno tener un título universitario, porque Machado era profesor de francés, pero no tenía título, o sea, ni bacalars, porque él empezó la universidad cuando era joven, pero era muy loco y no estudió, no terminó de estudiar. Y entonces, cuando ya es mayor, dice, necesito un título. ¿Y qué hace? Se matricula Nadalcu. Se matricula a distancia en Madrid en filosofía. Está estudiando, en la universidad está estudiando filosofía, pero a distancia, porque él vive en Baeza. A veces va a Madrid y hace un examen y cosas así, ¿no? Es tremendo, ¿no? Antonio Machado, que casi casi se podría decir que es el mejor filósofo español del siglo XX, alguien diría, hombre, ¿y Ortega? No, el hombre allí haciendo exámenes de filosofía, ¿no? Y en las cartas, tiene cartas a Ortega y Gasset donde le dice, bueno, voy a presentarme en septiembre porque no estoy preparado, en junio no estoy preparado para el examen, ¿no? Como si fuera un mal estudiante, ¿no? Y claro, repito, es el mejor poeta español del siglo XX y sus textos filosóficos, que no son sistemáticos, claro, son tan interesantes, son geniales, ¿no? Eh, pero bueno, allí estaba el hombre intentando aprobar el examen de filosofía y al final lo aprobó, ¿no? Y tuvo el título. ¿No? Y en esta época está viviendo en Baeza y lee muy intensamente a los filósofos, pero en realidad toda su vida ha leído la filosofía. Bueno, para empezar y a hablar también de las fotocopias, y para que este vídeo no sea eterno, miremos la fotocopia uno. Y la fotocopia uno es interesante porque ahí tenemos dos poemas de Manuel Machado, que era el hermano de Antonio Machado, mm, y también era poeta. Y tenemos luego un poema de Antonio Machado que es Campos de Castilla. Y es muy interesante compararlo porque se parecen mucho estos poemas. Es como si Antonio Machado estuviera escribiendo después de haber conocido los poemas de su hermano, y entonces él hace lo mismo pero diferente. Porque fijaros, en el poema, no voy a leerlo todo, sería entonces con esta fotocopia, pues tengo para todo el vídeo, ¿no? No puedo. Eh, entonces, solamente algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se titula el poema de Manuel Machado, que está en el mal poema? Se llama Retrato. Em, Retrato. Y el poema de Antonio Machado se llama Retrato. Está claro, ¿no? Parece que, a pesar de lo que dicen las fechas, cuidado, eso es un poco... De todas formas, no os fijéis en las fechas ahora porque eso es muy complicado, pero fijaros que el otro poema de Antonio Machado que se llama Adelfos, también es un retrato de sí mismo. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, etcétera. O sea, está hablando de él, quién es él, ¿no? Es una especie de autopresentación. Y es una presentación así un poco como decadentista, típica de un poeta del modernismo, donde se juega un poco con una imagen de poeta maldito o algo así, ¿no? Dice, mi voluntad se ha muerto, segunda estrofa, mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. Esto lo dice Manuel Machado, ¿no? El primer poema. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna, como no tengo voluntad, ¿no? ¿Y eso qué significa? Una especie de decadencia, ¿no? De insolencia también, ¿no? Y indolencia, o sea, como, va, no quiero nada, ¿no? Es una pose, es una pose. Y entonces Antonio Machado también hace un poema donde hace un retrato de sí mismo. Y hay un montón de cosas que parecen una respuesta a lo otro, ¿no? A lo de su hermano. Dice, mi infancia, Antonio Machado, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, porque nació en Sevilla y vivió en Sevilla, en el Palacio de las Dueñas, que pertenece a la Casa de Alba, um, pero allí sencillamente ellos lo tenían alquilado y vivían los padres de Machado allí, ya está. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla, cuando vivía en Madrid. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. O sea, dice, no he sido un gran seductor, dice Machado. Y fijaros, si miramos al lado, hay una flecha. Al lado, en el poema de Manuel Machado que se llama Retrato, hacia la mitad, dice Manuel Machado, las mujeres
sin ser un tenorio, eso no, tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo. O sea que es una broma, ¿no? Lo de Manuel Machado todo es una broma, es como un juego, ¿no? Es un juego poético. Y dice, bueno, no soy un tenorio, o sea, un Juan Tenorio, que es como Don Juan, ¿no? Y dice, bueno, no soy un Don Juan, ¿no? Y Antonio Machado dice lo mismo, ¿no? Por eso digo que está como jugando. Dice Antonio Machado dice, no he sido un seductor mañara, que es un personaje que existió, era un capitán que tenía fama de ser muy Don Juan, digamos. Y luego dice que tampoco ha sido un Bradomín. ¿Quién es Bradomín? El Marqués de Bradomín, que es el protagonista de las novelas de Valle Inclán llamadas sonatas. Sonata de primavera, sonata de invierno, sonata de verano, sonata de otoño. El personaje es el Marqués de Bradomín y es un Don Juan. Es un Don Juan viejo. Es un viejo Don Juan, ¿no? Quiero decir, es una persona vieja, ¿no? Pero es un Don Juan, es un personaje muy entrañable de Valle Inclán. O sea que Antonio Machado está jugando con la literatura de su época, ¿no? Está citando. Y está diciendo, no soy un tenorio, lo mismo que ha dicho que no es, lo mismo que su hermano ha dicho, no soy un tenorio, ¿no? Por eso digo que hay relaciones. Muy interesante. Y entonces, si leemos el poema de Machado un poco más abajo, repito, no me da tiempo a comentarlo todo, mm, no hay remedio, pero algunas cosas concretas eh, sí, y quiero llamaros la atención sobre eso. Si leemos un poco más abajo, dice, adoro la hermosura, Antonio Machado, estoy leyendo aquí, más o menos, adoro la hermosura y en la moderna estética, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. La moderna estética aquí puede interpretarse como el modernismo. Y cuando dice que cortó las viejas rosas del huerto de Ronsard, ¿quién es Ronsard? Es el poeta francés del siglo XVI, famosísimo, y de alguna forma, bueno, que es el gran clásico de la poesía francesa, renacentista, repito, o sea, siglo XVI, lo mismo que es como Petrarca en Italia o Garcilaso en España. Entonces él dice que cortó las huertas, las rosas del huerto de Ronsard, significa que practicó la poesía según la influencia de Ronsard, pero claro, Ronsard es del siglo XVI, o sea, de la poesía francesa, ¿no? Es decir, que ha sido influenciado por la poesía francesa como los modernistas, porque el modernismo es una transposición de lo que han hecho los poetas franceses del siglo XIX, por ejemplo, Verlaine. Y por eso Antonio Machado iba a París, y por eso sabe francés, y por eso es profesor, y por eso conoció a Leonor, etcétera. Y entonces, repito, aquí lo que está diciendo Antonio Machado es, yo he sido modernista, o más o menos, ¿no? En la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Porque el primer libro de Antonio Machado, que se llama Soledades, Soledades, Galerías y otros poemas, y hay versiones, ¿no? Pero para que me entendáis, Soledades, ¿no? Pues ese libro es un libro modernista, es decir, que Antonio Machado comienza su carrera poética, su trayectoria. Decir carrera poética es un poco absurdo, ¿no? Porque la poesía no es una carrera. La carrera es ser juez o ser docente, pero ser poeta no. Ser poeta es un desastre, sencillamente. No es ninguna carrera. Am, entonces, dice Antonio Machado que, digamos, empezó en el modernismo, claro, porque era la estética más importante en España en 1900, que es cuando él está escribiendo sus primeras obras, sus primeros poemas, ¿no? Y entonces dice corté, dice pero cuidado, dice más, o sea, pero, no amo los afeites, afeite es licheñi, o sea, como make-up, no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Es difícil interpretar lo que está diciendo, pero quizá, lógicamente se puede debatir, quizá lo que está diciendo es una vez tuve la influencia del modernismo, pero ya no me va, ya no me gusta, ya no me convence el modernismo. Y eso es en realidad lo que le pasa. Es decir, que su primer libro
Soledades. Es un libro modernista, con un modernismo extraño, es decir, con un modernismo muy personal. Es un modernismo íntimo, no es el modernismo de Rubén Darío Prosas profanas, sino que es un modernismo íntimo. Y su segundo libro, que es Campos de Castilla, o sea, este retrato es el primer poema de Campos de Castilla. Campos de Castilla es distinto, es otra cosa. Es decir, que Machado empieza en el modernismo y luego ya no es modernista. Por eso quizá tiene sentido aquí interpretar yo fui modernista, pero no me convence. Entonces, es muy interesante comparar, lógicamente lo he hecho muy rápido, ¿no? Pero es muy interesante comparar los poemas de Antonio Machado y los de Manuel Machado, porque Manuel Machado de alguna manera se quedó en el modernismo, se quedó en el modernismo, no evolucionó, solamente es un poeta modernista muy interesante, también muy personal, pero que digamos se queda en el modernismo. Entonces Antonio Machado avanza hacia otra cosa. Y esa otra cosa es Campos de Castilla y, y vamos, y más cosas, porque luego tiene un libro que se llama Nuevas Canciones y es muy interesante y es otra cosa, pero también tiene los apócrifos, que son unos poetas que él se inventa y se inventan los poemas que escriben esos poetas inventados, o sea, algo parecido a lo que hace Pessoa. Todo esto, para explicarlo, hace falta un seminario. Eh, pasemos a la fotocopia segunda. Pasemos a la fotocopia segunda. Mm, solamente, aquí, la fotocopia segunda, solo voy a daros una pequeña indicación para que, digamos, hagáis un trabajo vosotros en casa, ¿no? Porque es imposible poner en un vídeo todo, ¿no? Vamos, siempre presumo que los temas son muy complicados, pero es que es verdad, ¿no? O sea, no se puede hablar de todo Antonio Machado en un vídeo ni en una clase, ¿no? Entonces, aquí os explico lo que tenéis en la fotocopia 2. La fotocopia 2 tiene un poema, La Fuente, que es un poema publicado en Soledades, en el libro que se llama Soledades. O sea, el primer libro de Antonio Machado. Y ahí tenéis la versión. Pero Antonio Machado había publicado anteriormente ese poema en una revista, en la revista Electra. Y ahí tenéis la versión de Electra. Electra, 30 de mayo de 1901. Lo veis, ¿no? Electra, 30 de mayo de 1901. Y es muy interesante compararlo porque hay una serie de cambios que muestran de qué manera Antonio Machado, digamos, está aprendiendo la técnica poética. Es muy curioso. El poema que publica en la revista es más largo y luego como que corta cosas y lo comprime, ¿no? O sea, es muy importante para los poetas cortar y borrar y tirar, ¿no? O sea, digamos, buscar una especie de expresión más esencial, más esencial. Y esto se ve perfectamente aquí. Y algunas cosas las quita directamente. Por ejemplo, si miramos el final el final del poema que publicó en la revista, ¿no? Este es el poema que publica en la revista. Y aquí está el final, ¿no? O sea, esta es la versión más vieja. En la versión más vieja dice, en las horas más áridas y tristes y luminosas dejo la estúpida ciudad y el parque viejo de opulento ramaje, etc. Bueno, lo de la estúpida ciudad lo quitó. Cuando lo publica en el libro, lo quita. Y esto es un acierto, porque es muy feo hablar así, decirlo, la estúpida ciudad y todo eso. Esto no, es como que baja el tono de repente, ¿no? No concuerda y no está bien, no está bien, esa palabra es una palabra fea, ¿no? Y entonces él la quita. Y todo eso, ¿no? Todo ese final, tiene demasiadas palabras, lo modifica y lo reduce, ¿no? Lo concentra. Y esto, repito, es muy interesante mirarlo. Y también darse cuenta del tema de la fuente, que es un tema muy importante desde el principio en Antonio Machado. Por eso tengo esta fotocopia, ¿no? Solamente. Y continúo, porque repito, porque si no, no acabamos jamás, ¿no? Mm, por cierto, esto lo comenta, en este libro, lo comenta Gibson,
Ian Gibson, ligero de equipaje. Y esta es la biografía de Antonio Machado. Bueno, es una biografía, pero también es un estudio de sus textos, ¿no? Y es la biografía más moderna de Antonio Machado. Y si alguien quiere estudiar a Antonio Machado, desde luego lo recomiendo, porque recomiendo ese libro, porque es muy importante, ¿no? Es la biografía más autorizada, seguramente, que hay actualmente. Está muy bien escrita, además. También quería enseñar otro pequeño librito. eh, Estos son, fijaros, para que veáis, esto es interesante, ¿no? Para que veáis cómo se editaba la poesía, ¿no? En la época, ¿no? Es un libro muy bonito, en realidad. eh, Más bonito que muchos que se editan hoy, desde luego. Páginas escogidas, no se ve bien. Esto es un libro de 1917. 1917. Es muy barato, en realidad. Curioso, a pesar de ser un libro antiguo. Y bueno, solo para que veáis, ¿no? Estos libros, Soledades, yo he tenido la primera edición de Soledades, me la presté en Madrid, en la Biblioteca Nacional, y es un libro, es más pequeño que este, es un libro más pequeño que este. Es así, es una cosa, es así, es como esto, ¿no? Nada, ¿no? Es un folleto, ¿no? Claro, ese sí que debe valer millones, ¿no? No, o sea que a veces es curioso, ¿eh? Estamos hablando de unos libros que se publicaban ¿cómo se dice? En cantidades, en tiradas muy pequeñas también, ¿no? En fin, para que tengáis en cuenta, ¿no? Y uno de esos libros también pequeñitos es Campos de Castilla. Bueno, Campos de Castilla es uno de los libros más influyentes, ¿no? Más influyentes, no sé si más influyentes, pero más reconocidos en la poesía española, ¿no? Del siglo XX. Y en la fotocopia 3 tenemos un poema que se llama Campos de Soria. Campos de Soria. Para analizar este poema, Campos de Soria, lo que voy a decir ahora, resumido, claro, he utilizado este artículo y otras cosas. The Unity of Antonio Machado's Campos de Soria. Y esto lo tenéis en JSTOR. Es un artículo fantástico. Él se apoya en otro hispanista inglés que tiene un libro sobre Antonio Machado buenísimo, fantástico. Y, este artículo es de Ribans, que era profesor en la Universidad de Brown en Providence, en Estados Unidos. Providence se llama la ciudad. Y yo lo conocí a este hombre. Cuando yo estudié en Estados Unidos yo lo conocí, ya era muy viejo, pero yo era muy joven y no sabía que era tan bueno el tío, si no se lo hubiera dicho. Y ya, muy simpático además. Y entonces, repito, sigo la interpretación que hace Ribans, que es fantástica y es muy bonito. También lo voy a leer solo como resumido, ¿no? Este es uno de los poemas más, más interesantes de Campos de Castilla. Para que veáis que ya no es un modernista Antonio Machado. Dice, es la tierra de Soria árida y fría, por las colinas y las sierras calvas, verdes pradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa. O sea, la primavera está pasando por la tierra de Soria, donde vive Antonio Machado. Vive allí en Soria, lo he dicho antes, ¿no? Y pasa la primavera, ¿no? Dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas. Claro, esto ya no es modernismo porque sencillamente parece la descripción realista de un paisaje. Y este es el giro, ¿no? Que se supone que da con Campos de Castilla, que de repente hace una poesía más realista. No es una poesía de paraísos, de princesas, de cisnes, etcétera, que era típico del modernismo, aunque el modernismo no es solo eso, bueno, sino que es una poesía mucho más realista. Claro, y entonces está tratando el tema de España, por eso también se habla del tema de España. No digo que no esté ese tema. La tierra no revive, el campo sueña. El campo sueña, muy importante esta idea, ¿no? De que todo está, la tierra soñando, ¿no?
Al empezar abril está nevada la espalda del Moncayo. Fijaros qué sencillez, ¿no? O sea, casi casi parece prosa. Al empezar abril está nevada la espalda del Moncayo. Es una frase casi que se puede decir en una conversación, ¿no? En un informe, en la televisión, imaginaros, Pochasi. Al empezar abril está nevada la espalda del Moncayo, que es un monte, el Moncayo. El caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y boca y los pastores pasan cubiertos con sus luengas capas. La palabra luenga es una palabra especial. Normalmente se dice larga, largas capas. Luenga es una palabra, digamos, un poco modernista, en el sentido de que es más estética, más especial, más extraña. eh, y por tanto, aquí todavía, digamos, un modernista habría dicho luengas capas, ¿no? Así que tiene todavía algunos elementos modernistas Antonio Machado al escribir. Pero claro, ya está describiendo lo que ve, ¿no? Que pasan los pastores con capas, capa de plast. Dos. Las tierras labrantías, como retazos de estameñas pardas, estameña es un tipo de tela. Esto lo saco de Ribans, ¿eh? Yo leía Ribans y dije, es verdad, ¿no? Me di cuenta. Así que os recomiendo Ribans. Es un artículo muy bueno. Las tierras labrantías, o sea, donde se labra, o sea, donde se cultiva, como retazos, trozos de estameñas telas pardas. Es decir, la tierra es como una tela de color pardo y los pastores están cubiertos con luengas capas. Y, claro, ¿de qué color es la capa del pastor? Bueno, hombre, puede pensar uno negra, gris, en fin, una cosa así, ¿no? O sea, van vestidos igual que la tierra, ¿no? Es como que hay una especie de sintonía entre el hombre y la tierra. El huertecillo, el abejar, los trozos de verde oscuro en que el merino pasta, entre plomizos peñascales, siembran el sueño alegre de infantil Arcadia. O sea, los colores que tenemos son la estameña parda, parda es algo como entre gris y marrón, ¿no? El verde oscuro y los plomizos, o sea, de color plomo, o sea, gris, o sea, todo es gris. Peñascales, o sea, las rocas de color plomo, ¿no? Todo es de un color como gris y hay que imaginarse que los pastores van vestidos también de gris o no, no van vestidos de rojo o de azul, desde luego, ¿no? Y todo esto dice que parece como un sueño de una Arcadia. La Arcadia es como la Edad de Oro, ¿no? Una especie de paraíso de la mitología griega, ¿no? Donde viven los pastores, cantando poesía y todo eso, ¿no? Pero todo eso es un sueño en realidad, ¿no? O sea, parece un sueño, es tan bonito, ¿no? Que parece una especie de sueño. Claro, alguien puede decir, ¿cómo va a ser un sueño si es todo gris, ¿no? Bueno, pero aún así dice, ¿no? Que es una especie de bucólica, ¿no? Con el huertecillo, con las abejas, o sea, como el abejar, ¿no? Todo eso parece una especie de utopía, ¿no? En los topos lejanos del camino parecen humear las yertas ramas, como un glauco vapor, las nuevas hojas. O sea, salen las nuevas hojas de los árboles y las hojas a lo lejos parece como un vapor, ¿no? Vapor que está subiendo, pero son las hojas. ¿No? Y dice glauco vapor. Y glauco es algo como azul. Y es una palabra modernista también, porque es una palabra extraña. Lo normal sería decir azul. Pero decir glauco, se dicen ojos glaucos, por ejemplo, son ojos azul claro, pues es una palabra muy específica, ¿no? Y esto le gustaba mucho a los modernistas. A los modernistas les gustaban estas palabras especial, ¿no? En vez de decir azul, decían, pues qué sé yo, eh, magenta, ¿no? O cosas así, ¿me entendéis? Porque no les interesaba el color, sino el matiz, ¿no? Decían, no el color, sino el matiz es lo que les interesa. Un poco como lo que pasa con el impresionismo, atención, con la pintura impresionista. Mm, bien, entonces hay una descripción del campo en la primavera. Eh, Fragmento 5 o parte quinta, porque no está todo el poema, ¿no? Dice, la nieve. En el mesón, al campo abierto, se ve el hogar donde la leña humea y la olla al hervir borbollonea. La nieve, o sea, es el invierno, ¿no? Es decir, el poema empieza en la primavera, luego está en el invierno. Es como una descripción del campo de Soria a lo largo del año. Empieza en la primavera, luego está el invierno y luego vuelve la primavera.
Y ahora está describiendo una casa en el campo, en un pueblo, a las afueras del pueblo, yo qué sé, ¿no? En un ambiente rural, en cualquier caso. En el mesón, al campo abierto, o sea que hay una casa y el campo, ¿no? En el mesón, al campo abierto, se ve el hogar, o sea, el oheñ, donde la leña humea y la olla está hirviendo. La olla al hervir borbollonea, o sea, hace blu, 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 blu. La olla, o sea, harnach. El cierzo, que es un viento, corre por el campo yerto, alborotando en blancos torbellinos la nieve silenciosa, etcétera. Y entonces describe una escena completamente, digamos, realista, donde hay dos viejos que perdieron a su hijo y la nieta. La nieta perdió al padre, porque el padre pues se murió en el campo y están solos y son pobres. Claro, entonces ahí hay una descripción, digamos, para entendernos, mm, de la sociedad, ¿no? O sea, hay una especie de sociología, como si el poema tratara de la sociedad española en ese tiempo. Y no trata de los cisnes y de las princesas, sino que trata de la realidad actual. Y por eso se dice que Antonio Machado trata del tema de España. Es cierto, ¿no? No se puede negar, ¿no? O sea, que está describiendo lo que ve, ¿no? Y desde luego em, no, no se puede negar que es una especie de poesía realista, más o menos. Esto es nuevo, ¿no? Esto es lo que hizo nuevo él, ¿no? Porque en esta época esto no se hacía, ¿me entendéis? Pero claro, tampoco hay que pensar que es una poesía realista como si fuera una foto, nada más, ¿no? No, es también la expresión de unos sentimientos, claro, y de unas ideas. Al final del fragmento 5 dice, hay una niña, o sea, está la nieta, está la hija, también en la casa, en el invierno, y dice, la niña piensa que en los verdes prados ha de correr con otras doncellitas en los días azules y dorados, cuando crecen las blancas margaritas. O sea, la niña está cosiendo y está imaginándose a ver cuándo viene la primavera para salir a correr con mis amigas, con otras doncellitas. Y es decir, el poema empieza en la primavera, luego está en el invierno. En el invierno, la niña piensa a ver cuándo viene la primavera. Y luego viene la primavera. Y dice en el fragmento 7, colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas, que es el paisaje, ¿no? Colinas, ¿no? Los montes, plateadas, grises, el color gris, otra vez, cárdenas, color rojo, como rocas cárdenas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, las calvas sierras ya salieron, caminos blancos, etcétera. Muchos de los elementos que aparecen aquí ya estaban antes, la colina, las rocas, las calvas sierras, etcétera, etcétera. Pero, dice Rivans, ahora tienen el signo de exclamación. Fijaros cómo acaba el fragmento 7. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas, pero con exclamación. Claro, ¿qué significa esto? Dice Rivans, es muy, muy bonita la interpretación suya, que es como si fuera lo mismo, pero al principio lo está viendo y luego, ahora, cuando vuelve, ya no lo está viendo, sino que lo tiene dentro, en el alma. Es sentimental. Primero lo ve y luego, digamos, lo que hace es sentirlo, ¿no? Pasa de la visión al sentimiento, a la interiorización. Y esto es lo que está hacia el final del poema. Fragmento 8. He vuelto a ver los álamos dorados, he vuelto a ver, o sea, como, bueno, otra vez lo está viendo porque ha vuelto la primavera, ¿no? O sea, de primavera a invierno y luego otra vez la primavera. Pero es un proceso de interiorización del paisaje y de la tierra entera. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón, en tierra castellana. Estos chopos del río, que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son de agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas, etcétera. Está recordando otra vez los álamos del río, como antes, bueno, antes ha hablado de los chopos, ahora habla de los álamos, ¿no? Parece como si volviera al principio. Y al final eh, dice, álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. O sea, ya están dentro del corazón. Y el final, oh sí, conmigo vais, campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta, etcétera, ¿no? Y dice, vais dentro
de mi alma ya, ¿no? Este proceso de interiorización. Claro, aquí uno puede decir, lo primero es una poesía realista, pero cuidado, es una poesía realista y también está el sentimiento, o sea, el poeta está expresando el sentimiento de su alma. Hay algunos rasgos todavía modernistas en su estilo, pero claro, ya también es distinto, como si estuviera buscando otra cosa. Y vemos una cosa muy interesante, que es, digamos, la tematización del año, ¿no? Es decir, el tema del tiempo. Primero está en la primavera, luego está en el invierno y luego está otra vez en la primavera. Esto tiene una relación directa con la poética de Antonio Machado, en el sentido en que él, Antonio Machado, decía una y otra vez, es decir, lo tiene escrito en muchísimos sitios, muchísimas páginas, que la poesía era la palabra esencial en el tiempo. O a veces dice, poesía es palabra en el tiempo. O a veces dice, poesía es el diálogo con el tiempo, el diálogo del poeta con el tiempo, cosas así, ¿no? Y esto es muy importante y que se repite en la crítica machadiana un millón de veces. Se repite siempre, ¿no? La poesía es palabra en el tiempo. Es una definición muy bonita de lo que es la poesía. La poesía es palabra en el tiempo. Fantástico. ¿Y qué significa eso? Que a ver quién es el guapo que lo dice. Lo primero, poesía es palabra en el tiempo. Bueno, toda palabra es palabra en el tiempo, ¿no? Es decir, toda palabra que pronuncia el ser humano, por ejemplo, lo que yo ahora pronuncio, eso es palabra en el tiempo. Entonces, ¿qué significa? ¿Es poesía? Sí, desde el punto de vista de Hölderlin es poesía, porque el hombre vive poéticamente, ¿no? ¿Qué significa eso de ser palabra en el tiempo? Algunos críticos interpretan palabra en el tiempo significa que le interesa el tema del tiempo, Antonio Machado. Sí, es verdad, le interesa el tema del tiempo, pero también le interesan otros poetas. Entonces, bueno, alguien podría decir, sí, bueno, pues es igual que otros poetas, ¿no? Por ejemplo, Jorge Manrique. A Antonio Machado le gustaba Jorge Manrique. ¿De qué habla Jorge Manrique? De la muerte, ¿no? Y del tiempo. Claro, por eso le gustaba, ¿no? Pues sí, es cierto, ¿no? Y no le gusta Calderón. ¿Por qué? Porque los poetas barrocos, según él, atemporalizan. Bueno, esto sería larguísimo, ¿no? Desde luego, necesito 3 vídeos. Pero no es por presumir, pero de verdad es un tema demasiado largo, ¿no? Tiene una relación directa con la filosofía de Bergson, pero esto lo explico en el grado, ¿no? Entonces, mm, no voy a volver a eso, ¿no? Porque muchos de vosotros a lo mejor os acordáis ya, ¿no? Pero en fin, vuelvo al tema, ¿no? A la idea de Antonio Machado, poesía es palabra en el tiempo, y entonces algunos críticos dicen, pues la poesía es palabra en el tiempo, en Antonio Machado significa que le importa el tiempo y entonces tiene poemas donde trata el tema del tiempo. Esto es cierto, ¿no? Aquí trata el tema del tiempo, porque hemos visto que pasa de la primavera a la otra primavera, ¿no? Entonces hay como un desarrollo temporal. Y esto se ve en muchos poemas. Muchos poemas de Antonio Machado como que empiezan por la mañana y terminan por la noche, ¿no? Entonces se ve el proceso. Pero no solo, no solo, y esto es lo difícil, dificilísimo. Mm, si miráis la siguiente fotocopia, donde hay unos textos muy pequeñitos de la sección Proverbios y Cantares del libro Nuevas Canciones, tenéis, fijaros el primer poema, que es un verso solo. El primer poema es un verso y dice, hoy es siempre todavía. Hoy, ese es un poema muy bonito de Antonio Machado que solo tiene un verso. Repito, no es un fragmento, es el poema entero. Hoy es siempre todavía. 3 adverbios de tiempo. Hoy, siempre, todavía. Hoy es siempre todavía y esto se puede interpretar de muchas maneras. Hoy es siempre, pero no es siempre siempre, sino es siempre todavía. O hoy es todavía y es un todavía que dura siempre. ¿Por qué hoy es todavía? Porque hoy es todavía, porque todavía no hemos muerto. O sea, hoy el presente es un tiempo del que disponemos, pero del que no vamos a disponer, por eso es todavía. Pero es un todavía eterno, porque en el hoy no tiene límites, es eterno en sí mismo.
uno puede volverse loco, ¿no? Pero fijaros, digamos, es una especie de reflexión acerca de la temporalidad. Aquí no se trata de que el poeta esté hablando de que el día empieza y pasa, ¿no? Y llega la noche. No, no se trata de eso. Es una reflexión acerca del tiempo distinta. Yo creo que aunque muchos poemas de Antonio Machado tratan el tema del tiempo, esto no se puede negar, yo creo que Antonio Machado va más allá, que no se trata solo de que él quiere hablar del tiempo como tema, ¿no? Sino que al escribir poesía lleva a cabo una reflexión. Y la reflexión que lleva es precisamente que toda palabra, y por tanto toda poesía, es algo, es una acción, es un acto, ¿no? Del hombre, y el hombre vive esencialmente en el tiempo. Y por tanto, esa poesía es algo que se produce en la temporalidad. No, nunca puede sobrepasar los límites de la temporalidad. Es esencialmente temporal, ¿no? Toda poesía, como toda palabra humana, y también que es la poesía, palabra humana, ¿no? No es especial, es palabra humana también. Y por tanto tiene la marca de la temporalidad. Y el hecho de que tenga la marca de la temporalidad tiene consecuencias, ¿no? O sea, cuando reflexionamos y nos damos cuenta de esto, todo hace que miremos esa cosa llamada poesía y también esa cosa llamada palabra de otra forma, de una forma diferente. Así que yo creo, repito, que la clave es que Antonio Machado se da cuenta de la esencial temporalidad del discurso humano y de la esencial temporalidad del hombre, ¿no? Y esto es algo que a veces se conecta con la filosofía de Heidegger, a quien parece que Antonio Machado leyó o pudo leer, o por lo menos leyó sobre él al final de su vida, muy al final de su vida ya, a Martin Heidegger, el filósofo existencialista, que, entre otras cosas, llamaba la atención acerca de la temporalidad y la historicidad del ser humano. Por eso se puede relacionar. eh, Esto sería también muy largo de explicar, pero creo que Antonio Machado tiene una cierta relación con estas ideas. Alguien puede decir, bueno, pero es que, oye, ¿cómo es posible si solamente leyó a Heidegger al final de su vida que tenga estos temas? Bueno, pero es que este tema, por ejemplo, está en Bergson también. O sea, la influencia de Bergson acerca de la temporalidad es muy importante, ¿no? O sea que Machado está leyendo un montón de filósofos y está reflexionando qué es la poesía, pues la poesía es palabra en el tiempo. Y eso significa, es el hombre cuando enuncia la poesía y cuando hace poesía, o cuando habla, sencillamente, es esencialmente temporal. ¿Y eso qué significa? Significa, entre otras cosas, que cuando, cuando emitimos una verdad, un juicio, lo que sea, ¿no? O cuando escribimos poesía, eh, tiene un efecto limitado, porque ser temporal significa ser limitado, es no eterno, no es absoluto, es algo no absoluto. Y por tanto, en cierto modo, carece de de seguridad y de fundamento. Es decir, todo lo que hace el hombre es una cosa que, digamos, sucede y luego desaparece. No es eterna. La palabra también. Mm, Debe interpretarse, no queda, no se mantiene, sino que va en el tiempo, fluye. Y fluir significa desaparecer, transformarse y desaparecer. Y como se transforma y desaparece, no hay nada absoluto, es decir, no hay nada como pefni, no hay nada total, ¿no? No hay nada absoluto. Y como no hay nada absoluto, no hay verdades. Y como no hay verdades, no sé exactamente quién soy yo. Y como no sé quién soy yo, entonces el poeta, cuando escribe, no sabe quién es. Esto está una y otra vez en los poemas de Antonio Machado. Y como no sabe quién es, entonces crea los apócrifos. Y los apócrifos son unos poetas que él se inventa como si fuera el mismo, pero en realidad es una especie de yo mismo inventado, ¿no? Transformado. ¿Y por qué? Porque la poesía es palabra en el tiempo. Y Antonio Machado le está dando vueltas a esto durante toda su vida. No al final de su vida cuando lea Heidegger, o sea, si es que lo lee, sino desde el principio, bajo la influencia de Bergson, pero también bajo la influencia de Kant. Atención, muy importante, porque también Kant analiza el tiempo de una forma muy especial, y que no lo voy a explicar ahora, porque si lo explico ahora necesito 20 minutos, y entonces el vídeo tiene 2 horas.
¿no? Solamente digo, tenedlo en cuenta, ¿no? Pero lo más importante, el tema de la palabra en el tiempo. Para que veáis de qué manera puede afectar el tema de la palabra en el tiempo, de la poesía como palabra en el tiempo, a la poesía de Antonio Machado, vamos a leer el poema Renacimiento, que está en la fotocopia penúltima. La fotocopia última creo que no me da tiempo a comentarla, ¿no? Mm, Porque ya llevamos una hora de vídeo. Pero ahí están los apócrifos. En la última fotocopia están los apócrifos de Machado, que son, que son muy interesantes y que son filósofos, ¿no? Es decir, son pensadores y que están hablando del tiempo y de la sustancia, ¿no? Y de cosas así. Pero concentrémonos en el poema Renacimiento, que es del ciclo de Soledades, o sea, es de su primera época. Y dice, Galerías del alma niña. Galerías del alma. ¿Qué son las galerías del alma? Pues esos como túneles internos del alma, ¿no? Donde el poeta se busca a sí mismo, ¿no? En su alma. Galerías del alma. En los recuerdos también, ¿no? Claro. Y esto es un recuerdo. El alma niña. Tremendo, ¿no? Su clara luz risueña. Y la pequeña historia. Y la alegría de la vida nueva. Esto es cuando el poeta era niño, el alma era niña, y entonces se acuerda de su infancia y recuerda la clara luz risueña, como que se ríe de la infancia. Luego ya todo es gris, pero en la infancia siempre se ríe uno, ¿no? Es la pequeña historia y la alegría de la vida nueva. Ah, volver a nacer, o sea, renacimiento se llama el poema, ¿no? Entonces, qué hermoso sería nacer otra vez. Ah, volver a nacer y andar camino, ya recobrada la perdida senda, o sea, volver otra vez a la infancia, que es un camino que hemos perdido, o sea, la senda perdida, volver a él, que fantástico, y volver a sentir en nuestra mano aquel latido de la mano buena de nuestra madre, o sea, sentir la mano de la madre otra vez en la mano, y caminar en sueños por amor de la mano que nos lleva, caminar en sueños. Esto es modernismo, pero es un modernismo muy íntimo. Es algo también que se parece bastante a Becker y a Rosalía de Castro, ¿no? Es algo modernismo, romanticismo. Bueno, entonces luego hay una estrellita, ¿no? Y como segunda parte. La segunda parte es una reflexión acerca de ese recuerdo. En nuestras almas, todo por misteriosa mano se gobierna. O sea, ¿qué pasa en las almas? No lo sé. No sabemos lo que pasa en las almas. Todo funciona, digamos, gobernado, dice, por una mano misteriosa. La mano de la madre se convierte en la mano misteriosa que gobierna el alma, porque no entendemos cómo funciona nuestra alma, nuestros recuerdos, nuestros deseos, nuestros sueños. Incomprensibles, mudas, nada sabemos de las almas nuestras. Y está la inseguridad de la que hablaba, producida por el hecho de que toda palabra del ser humano es palabra en el tiempo. Como es palabra en el tiempo, es decir, se transforma, desaparece, lo mismo que los recuerdos se transforman y desaparecen, se pierde la senda. Y entonces queda la pregunta ¿qué soy? Y es muy difícil responderla, porque somos, somos nuestros propios recuerdos, pero nos los hemos inventado, los hemos transformado, se han transformado con el tiempo, van diluyéndose. Así que lo que mueve nuestra alma es una mano misteriosa. Y entonces no podemos conocerla. Por eso el alma es como muda, no nos dice su mensaje. Incomprensibles, mudas, nada sabemos de las almas nuestras. Las más hondas palabras del sabio nos enseñan lo que el silbar del viento cuando sopla o el sonar de las aguas cuando ruedan. O sea, las palabras más sabias que pueda haber, claro, por muy sabias que sean las palabras, o por muy poéticas, son palabras en el tiempo. Claro. Y por tanto, lo que nos enseñan no es nada. No pueden enseñarnos, porque es algo que está fluyendo, que no puede pararse, como una fórmula matemática, ¿entendéis? Por eso dice que las más hondas palabras lo que nos enseña lo mismo que el silbar del viento cuando sopla. O sea, cuando el viento hace ¿qué nos enseña el viento cuando hace Pues sí que nos enseña algo. Las palabras enseñan lo mismo. Las palabras son como una manifestación de la naturaleza.
o el sonar de las aguas cuando ruedan. Aquí veis estos conflictos causados por una reflexión filosófica acerca de la temporalidad, posiblemente, bueno, seguramente, de Antonio Machado, y cómo, digamos, este conflicto le da a la poesía de Antonio Machado un carácter especial, y no solo por el tema. No se trata solo, aquí también está hablando del tema del tiempo porque habla del recuerdo, ¿no? Pero no se trata solo de que hable del recuerdo, ¿no? O de la muerte o cosas así, ¿no? Sino que las palabras del sabio, que también son las palabras del poeta, son como el viento, ¿no? Y de alguna manera eso siempre está presente en el discurso de Antonio Machado. Creo que llevamos una hora de vídeo, así que creo que con esto, por lo menos algunos temas importantes quedan expuestos. Y bueno, no he comentado todo, no he comentado todo, pero bastantes cosas, creo que ha dado tiempo. Y por tanto, creo que podemos cerrar aquí y dejar el resto a un posible debate. Así que, muchas gracias.